Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Daniel Molina de Autel. Los invito a que nos acompañen para ver este tema de hoy, hadas. Acompáñenos, por favor. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué son los sistemas hadas? Los sistemas hadas son un conjunto de aplicaciones, ¿verdad? Tanto de software y hardware, que están buscando la seguridad de quienes conducen los vehículos e incluso de quienes están alrededor de ellos, ¿verdad? De gente que puede encontrar en el camino u otros vehículos. ¿Qué significa hadas? Pues miren, ADAS viene tal cual de sus siglas, Advanced Driver Assistance Systems, que significa literalmente pues sistemas de asistencia avanzada a la conducción. Y el objetivo pues es incrementar la seguridad de los ocupantes de los vehículos y decíamos también de los que están fuera o en sus alrededores a través de la reducción de los posibles accidentes mediante hay dos posibilidades, ¿verdad? De acción. Una es el aviso en el cual el conductor le toca ejercer algunas maniobras, ¿verdad? Una vez viendo la advertencia. O dos, el vehículo puede por sí mismo con sus sistemas interactuando unos con otros, pues tomar control de ciertas situaciones de la dirección, por ejemplo, el frenado u otros. Entonces, el objetivo es reducir accidentes y se apoya en sistemas que han venido desarrollándose e incorporándose con los que históricamente conocemos, ¿verdad? Ya dentro del vehículo, como los frenos, dirección, etcétera. Pero bueno, con un sistema de información mucho más complejo, probablemente podríamos decir, pero con mucha más efectividad. Los sistemas de asistencia a la conducción se clasifican en dos grupos, sistemas pasivos y sistemas activos. Los sistemas pasivos son básicamente aquellos que dan una advertencia, pero no toman ninguna acción relativa pues al actuar, ¿verdad?, del vehículo. Están, por ejemplo, la advertencia de abandono de carril, ayudan a que pueda usted detectar puntos ciegos con mayor visibilidad, la advertencia de posible colisión trasera o colisión frontal, le dan visibilidad para visión periférica, le ayudan a ver mejor en sistemas de visión nocturna, por ejemplo, a reconocer señales de tráfico y le alertan por posibles problemas, ¿verdad?, que pudieran haber en un crucero de tráfico. Por su parte, los sistemas activos sí toman control del vehículo en determinadas condiciones. Por ejemplo, el freno de emergencia autónomo, tal cual, el freno se aplica independientemente de que usted lo solicite o no con su actuar. El control crucero adaptativo también, que permite acelerar o desacelerar el vehículo de manera automática para prevenir ciertos acercamientos, ¿verdad? O riesgos de colisiones frontales traseras. El sistema de asistencia para mantener el carril, que toma control de la dirección para traer el vehículo hacia los carriles a la parte central de los carriles, ¿verdad? La iluminación frontal adaptativa, que sin que usted mueva nada, los faros van alineando esa emisión de luz hacia el lugar, hacia donde el vehículo se va conduciendo, ¿verdad? O se va alineando. Los sistemas de asistencia automática para estacionamiento automático, ¿verdad? O estacionamiento asistido. Algunos vehículos prácticamente se estacionan solos y otros, pues, le puede ayudar, ¿verdad? Con ciertas advertencias para que prevenga tocar, ¿verdad?, los vehículos o algunos obstáculos que puedan estar ahí a los alrededores. Las opciones para evitar colisión frontal y los sistemas de detección de peatones, por ejemplo, que cruzan. Entonces, estos elementos, los sistemas activos, pues básicamente hacen control del vehículo sin esperar a que usted ejerza acción alguna. Algunos ejemplos, ¿verdad? Pues ahí está el punto ciego, tecnología para mantener carril, sistema de visión nocturna, control crucero adaptativo, colisión trasera, frontal, vista periférica, advertencia de cruceros de tráfico, iluminación adaptativa, y entre otros, ¿no? Estos elementos requieren para funcionar, pues sí, ciertamente los que son tipo activo se apoyan en el freno, ya decíamos, la dirección, la transmisión, ¿verdad? Para modular velocidades, etcétera. Sí se apoyan en estos elementos que ya conocemos, pero requieren muchos elementos o muchos componentes más, como estos, que típicamente se instalan en la periferia del vehículo.
Por un lado, pues tenemos radares, los hay de corto, medio, largo alcance. Van normalmente en la parte frontal del vehículo. Hay sonares, ¿verdad? O sensores ultrasónicos. Hay cámaras que pueden ser monofocal o bifocal, estereoscópica, como le llaman, ¿verdad? Que permiten pues ver imagen al frente e incluso dar la estereoscópica, por ejemplo, dar una información relativa a distancias. Tenemos también lidares, son de lo menos usado, pero algunos vehículos utilizan lidar, que es un elemento que puede detectar imagen y también puede detectar rangos de distancias en simultáneo. Tenemos los sonares, tenemos los sensores, perdón, térmicos infrarrojos como elementos adicionales que pueden estar también posicionados en diferentes puntos del vehículo para dar información adicional. Entonces, pues estos sistemas se van incorporando poco a poco a los vehículos. A veces vemos una cámara, a veces vemos un radar, a veces vemos cámara y radar, de pronto aparece un lidar, entonces un sensor infrarrojo, etcétera. Y de ellos, pues se obtiene información que sirve para buscar, ¿verdad? Darle una solución a los temas de seguridad en cuanto a los vehículos. Todo esto va caminando en un futuro, ¿verdad? Quizá no muy lejano, hacia lo que se espera sea el vehículo autónomo. La primera etapa es la asistencia a la conducción. La segunda etapa serían vehículos semiautónomos, donde ciertas condiciones requerirían que el conductor intervenga. No sé, por ejemplo, hay un accidente, entonces el vehículo, su sistema no entienden qué hacer, ahí entra a conducir, ¿verdad? El conductor. O quizás hay una situación no sé, están haciendo obra en los caminos, hay demasiado tráfico, en ese momento también debe entrar el conductor, pero en esa situación de auto semiautónomo, pues debería casi por sí solo resolver la mayoría de las circunstancias. Y la tercera etapa, ¿verdad? O la última etapa, son 5 etapas de hecho. Entonces la quinta etapa, la última, esperaríamos tener un vehículo que se maneje por sí solo, donde quizá no haya ni volante ni pedales para el uso del conductor. Es simple y sencillamente un habitáculo donde podamos ir y el auto sepa cómo viajar y a dónde llevarnos. En fin, esta es la primera etapa entonces, los sistemas de asistencia avanzada a la conducción. Y ya decíamos, pues hay cámaras, radares, sonares, lidares, sensores de otro tipo, infrarrojos, etcétera, que van a ayudar, según su posición, a una diferente función del sistema ADAS. Por ejemplo, la advertencia de la colisión trasera, ¿verdad? La vista periférica, asistencia a estacionamiento, detección de punto ciego, más de vista periférica, advertencia de cruzo de tráfico, asistencia al estacionamiento, freno asistido, evitar colisiones, control crucero adaptativo, etcétera. Según la ubicación de los elementos, pudiera estar correlacionada con la función, ¿verdad?, del sistema al cual se está apoyando. Estos elementos, cámaras, radares, lidares, etcétera, pues suelen estar ubicados, decíamos, en la periferia del vehículo, normalmente muy expuestos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los espejos, ocasionalmente encontramos ahí cámaras y pues bueno, a veces es fácil tumbar un espejo o que alguien se lo lleve, ¿verdad? Los cristales, pues también alguna situación que rompa el cristal, pues va a requerir su intercambio y normalmente ahí muy cerca de él en la parte superior podemos encontrar una cámara. De hecho, es lo más común encontrar en los sistemas ADAS este tipo de cámara. En la parrilla, ¿verdad? En la parrilla frontal, un poco escondido quizás, es común encontrar los radares. En las defensas, a los costados o a la parte central, así como en la parte cercana al cofre, etcétera. En la parte trasera también, en los bumpers, etcétera. Es posible encontrar este tipo de elementos, cámaras, radares, lidares, y como están relativamente expuestos, entonces es fácil a veces pues caer en una situación de desconfiguración o descalibración que requiere dar servicio. Y de ahí vienen, ¿verdad?, precisamente las necesidades de mantener estos sistemas funcionando. Recordemos, son sistemas que dan seguridad a los ocupantes y a las personas que están en calle. Si un sistema de estos no funciona apropiadamente porque se ha descalibrado o algún elemento está mal, entonces pues prácticamente se inhabilita la funcionalidad del sistema y queda de lado la protección. Entonces quedamos otra vez expuestos a lo que el sistema quería prevenir, que son
accidentes o causar daños a terceros, ¿no? Entonces, se hace necesario, pues, mantener en óptimo funcionamiento sus sistemas y, pues, recordemos que al estar expuesto, pues, cualquier daño aparentemente menor pudiera ser causal de la necesidad de una calibración. Por ejemplo, cuando hacemos algún servicio y se requiere desmontar las defensas, probablemente movamos algún radar por ahí, algún otro elemento y haya que calibrar. Cuando reemplazamos el cofre o la cajuela, cuando reemplazamos el cristal, sobre todo el cristal, volvemos a insistir, normalmente ahí está la cámara y es necesario volver a calibrarla. No se diga si ustedes van a reemplazar la computadora o algún otro componente de sensado, cámara, etcétera, que vaya, y pues es necesario reintegrarlo al sistema y ponerlo en la posición correcta. Los espejos laterales, si ahí hubiera un elemento como las cámaras que veíamos hace rato, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Si hacemos cambios de algunos sensores y si hacemos algún tipo de reparaciones, incluso a veces tan sencillo como estar moviendo la suspensión para realizar ciertos ajustes, darle altura, etcétera. Eso puede hacer que se descalibre el sistema y que no logre detectar correctamente distancias, ángulos de centrado, etcétera, y entonces empezamos a tener problemas con las deficiencias en su desempeño. Decíamos también que hay una relación con otros sistemas. El ABS, por ejemplo, la dirección, el mismo motor, transmisión, etcétera, pueden estar involucrados y a veces ciertas fallas en estos otros elementos pueden malinterpretarse en la red y pudieran generar síntomas raros. Una, por elementos relacionados a HADAS o dos, por sistemas de HADAS en sí mismos que hacen que el auto se comporte de manera errática, ¿verdad? Como que se frena solo, como que se quiere ir a un lado, a otro, porque están actuando los sistemas en base a cierta información que pudiera venir incorrecta, ¿no? Entonces, que a veces se aplican los frenos ABS solos, que a veces el auto como que se acelera, o se quiere ir a la izquierda o a la derecha sin aparente motivo, pues a veces tienen que ver con descalibraciones o problemas en la interrelación de esos sistemas HADAS con sistemas que ya propiamente trae el vehículo y que le sirven de apoyo. Cuando el sistema funciona correctamente, pues tiene sus distancias, sus ángulos, todo bien posicionado, sus niveles, ¿verdad? Alturas y demás. Y esto ayuda a un excelente desempeño del sistema HADAS. Pero si nosotros descalibramos algún elemento, entonces tomen en cuenta que desviaciones en la lectura, ¿verdad? Que toman las cámaras, por ejemplo, pues a veces una mínima desviación acarrea una gran distancia, tanto en la vertical como en la horizontal, cuando hablamos a distancia. Por ejemplo, un grado de desviación de la cámara hacia arriba o hacia un lado, por ejemplo, pareciera nada, pero a 100 metros de distancia ya estamos hablando de casi 2 metros de desviación de la señal. Eso significa que en una recta, quizás un auto que venga en el carril de frente pudiera tocarlo o rastrearlo, ¿verdad? Esta señal, este receptor, y entonces suponer que en lugar de que venga en carril de lado, pues está justo enfrente del vehículo y empezar a actuar como si quisiera prevenir alcanzarlo, por ejemplo. Entonces, pues es importante por esas cosas mantener las desviaciones prácticamente en ceros y tratar de mantener nuestros sistemas calibrados siempre para que si está enfrente lo detecte enfrente y si está al lado, pues que ni siquiera lo considere porque está en el carril de sentido contrario, ¿no? Entonces, cuando hay descalibración empiezan a aparecer comportamientos raros y estas son algunas de las razones. Bueno, dado que los elementos están expuestos, se hace necesario entonces una calibración cada vez que los movemos y a esto están expuestos pues los talleres que trabajan tanto en la parte de alineación y suspensión, sobre todo los que están trabajando en la parte de reemplazo de cristales y también aquellos que están moviendo partes de la carrocería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se alojan los elementos de sensado. ¿Qué se necesita entonces para poder dar servicio, volver a poner a buena condición y restablecer, calibrar los sistemas HADAS? Pues se necesita cierto conocimiento o experiencia. Debo decir que en este caso no es tanta. Ahora los sistemas HADAS en la parte de su solución, pues normalmente encontramos la información, en el caso de Autel, por ejemplo, paso a paso en la pantalla. Se necesita la información de servicio, pues también, ¿verdad? Habría que ir a los manuales, habría que ir a buscar la información técnica del auto,
Pero otra vez, en este caso Autel, pues incluye el paso a paso, incluye dimensiones, alturas, etcétera, las cuales debe ir coordinando cada uno de sus movimientos para que quede todo bien calibrado. Entonces ya está la ayuda ahí resuelta. Equipos y herramientas. Pues sí necesita equipos y herramientas, y necesita patrones o targets que le llaman para poder usar de punto de referencia cuando se está llevando a cabo la calibración. En cuanto a los procedimientos, pues bueno, afortunadamente les decía, la solución Autel pues nos va llevando paso a paso, entonces normalmente nos facilita mucho el proceso. Veamos, por ejemplo, en este video, pues nos muestra que hay diferentes sistemas, algunos de ellos requieren calibrar, hay una estructura al frente, al lado cuando queremos visión periférica, por ejemplo, pues necesitamos también poner patrones para reconocer, pues al frente va normalmente la estructura principal, y en esa estructura principal, pues se van colgando targets, reflectores, etcétera, que sirven para que las cámaras radares vayan encontrando su punto central. El sistema pues cubre diversas marcas, da el diagnóstico, y en el diagnóstico usted puede ver cuáles sistemas tienen alguna falla, por ejemplo, que esté relacionada con los sistemas ADAS. Y cuando se hace necesaria la calibración, entonces una serie de instrucciones paso a paso con diagramas, imágenes, lo van llevando de la mano para que logre hacer la calibración de manera precisa. Se utilizan diferentes patrones o targets tipo tableros, que dependiendo del sistema, marca, vehículo, pues siempre van a buscar el apropiado en una determinada posición, ¿verdad? O coordenadas para poder obtener la información y reflejarse para autocalibrarse. Para hacer esto, pues se requiere estar en un ambiente óptimo. Entonces, un ambiente óptimo, pues bien iluminado, pero sin excesos, ¿verdad? Que no haya reflejos, que no haya entradas de sol, por ejemplo, que no haya desorden, que no haya cosas por ahí que puedan obstruir al procedimiento o a la interacción de la cámara con sus patrones, o que no pueda confundirlo, ¿verdad? Para que logre una buena calibración. Y cuando se hace calibración dinámica, la calibración dinámica implica sacar el vehículo a conducir. Es necesario que ese vehículo vaya encontrando en el camino diferentes anuncios, obstáculos, un vehículo, por ejemplo, algunas señalizaciones para que le vayan sirviendo de referencia. Pero a la vez también es necesario que vaya en un camino que le permita mantener una determinada velocidad, que le permita en la mayor parte del tiempo estar sobre un solo carril y no estar cambiando, ¿verdad? Entonces, que le permita cierta estabilidad, digamos, en el manejo, y que a la vez vaya encontrando elementos que le ayuden para venir autocalibrando sus cámaras, radares o lo que requiera. Entonces, en esencia, se requiere un buen lugar con patrones, con receptores o targets para poder hacer la calibración estática, y se requiere un buen camino, ¿verdad? Una buena vía para poder hacer la calibración dinámica. A veces será necesario hacer calibración estática, otras veces será necesario hacer calibración dinámica, dependiendo del vehículo y sus sistemas. Vamos a ver que algunos de ellos pues no dan opción, algunos, muy pocos, dan la alternativa de cambiar. Por ejemplo, estas marcas normalmente asiáticas, ¿verdad? Honda, Subaru, Hyundai, Kia, requieren, según lo que estemos nosotros calibrando, una parte se hará en forma estática, ¿verdad? Vehículo detenido y con algunos patrones o targets, y otra parte tendremos que sacar a manejar el vehículo en calibración dinámica para que quede completa toda su calibración o configuración. En esencia, se dice que los vehículos, aproximadamente un 56%, requieren que se les haga calibración estática, y no hay alternativa, hay que hacerlo estática. 37% nos piden que salgamos a hacer calibración dinámica, manejando el vehículo, y pues ni modo, hay que salir a manejarlo. Solo 5% me permiten elegir. Entonces, me obligan, no, más bien, 2% me permiten elegir, y el 5% me obliga a que haga de las dos, una parte estática y otra parte dinámica, 5%. Y los que me permiten elegir, 2%,
yo tengo la alternativa de hacer, pues lo hago estático, listo, ya quedó, o no, me voy a manejar, lo hago dinámico y también ya quedó. Entonces puedo elegir en ese 2%. Todo lo demás no tenemos mucha opción. ¿Qué se requiere entonces para poder dar servicio a vehículos que ya incorporan sistemas ADAS? Pues se requiere, por un lado, sí, equipos de diagnóstico que permitan meter al vehículo en modo aprendizaje para que pueda, pues, aceptar esos cambios de configuración, ¿verdad? Cuando es calibración estática, pues se requiere tener a la mano accesorios, patrones, targets, como los que se muestran acá en la parte central, que debo yo poner a determinadas distancias, determinadas alturas, cumpliendo ciertas coordenadas, para que el elemento lo busque y se refleje en él para obtener la calibración correcta. Y se requiere la información de qué pasos debo seguir, a qué distancias, en qué momento debo ejecutar, etcétera. Y por supuesto el ordenador, ¿verdad? En este caso el escáner o equipo que va haciendo la, ¿cómo se llama? La activación de los momentos, ¿verdad? De reconocimiento dentro de las computadoras a bordo. Entonces, básicamente 3 elementos en cuanto a parte de tecnología, información y demás que tenemos que disponer, y un espacio, ¿verdad? Un área que se pide que esté lo mejor nivelada, dicen perfectamente nivelada, que pudiera ser quizá más pequeña, pero se ha visto que lo mínimo, 5 metros por 11 metros de superficie, pudiera ayudar, aunque a veces hay que andar moviendo el auto a un lado, a otro para darse espacios, pero bueno, con 11 metros por 5 pudiéramos tener una superficie que ya nos ayude a calibrar. Mejor todavía si fuera de 12 por 6, ¿verdad? Un poquito más grande, porque nos da un poco más de maniobrabilidad. Y si puede ser más grande, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces no tendremos que estar moviendo el vehículo, simplemente los elementos de calibración alrededor de él, y pudiéramos hacer calibraciones incluso de 360 grados o de vista periférica, por ejemplo. Dicen que alguna bahía de las que usan para alineación pudiera servir para este propósito, porque típicamente cumple más o menos los 5 por 10, 5 por 11 metros. Entonces alcanza para hacer ese tipo de calibraciones. En la parte de equipo software, pues Autel ofrece básicamente las principales alternativas son el MaxiSys base y el MaxiSys Pro como una fuente donde la cual se aloja el software de calibración para los sistemas ADAS. Para poderlo activar, pues se requiere una licencia de activación que habilita la función, y entonces al momento de actualizar el equipo descarga todo el software relativo a ADAS y queda instalado y listo para operar, y esto se vincula con una estructura, ¿verdad? Que es la que sirve para hacer las calibraciones cuando es de tipo estático. Entonces, se requiere un equipo, se requiere información. La información, decíamos, ya está el paso a paso, con algunas instrucciones, incluso la parte de distancias y dimensiones, pues ya viene cargado, ¿verdad? En la información que se va mostrando en la pantalla de los equipos, y pues me facilitaría mucho. Entonces ya tengo el equipo, ya tengo la información ahí mismo cargada, y la tercera parte que decíamos que necesitamos, pues son las estructuras y los patrones. Y para eso, pues bueno, ahí hay diferentes kits. Por ejemplo, en la sección verde, pues está el kit básico. Luego le agregamos la parte del recuadro azul, que que está al lado izquierdo, más el que está del lado derecho, al extremo derecho también en azul, pues son típicamente lo que se requieren para hacer calibraciones de cámaras, que están en la parte superior, ¿verdad?, del parabrisas, y que pues son de mucha utilidad, lo que normalmente solicitan quien se dedica a la parte de cristales. Entonces es una solución, digamos, que en las franjas azules ya estaría cumpliendo los requisitos más indispensables, ¿verdad?, más básicos, los de mayor necesidad en cuanto a empresas que hacen reparación de cristales y que por tanto tienen que reparar cámaras que normalmente están asociadas con la función de ayuda para mantenimiento de carril. Si queremos más, pues hay otros elementos para ir a hacer, pues no sé, advertencia de colisión trasera, vista periférica o visión periférica, ¿verdad? Calibraciones a 360 grados, sistema de visión nocturna, etcétera, que ya son los elementos que están en color rojo y tinto,
y que pues se pueden agregar, ¿verdad? Para complementar la cantidad de funcionalidad que le podemos dar a nuestro equipo. Decíamos que la gente que está trabajando en cristales, pues normalmente requiere pues una estructura básica y requiere los elementos para calibrar cámaras frontales. Entonces, los recuadros azules volvemos a decir, ¿verdad? Acá estaban verde, azul, y acá tenemos verde, azul y azul como equivalente en un modelo más accesible que es el MA600. El MA600. Pues bueno, veamos cómo se hace. Una calibración estática en este caso, ¿verdad? Que hay que hacerla en el taller con el vehículo detenido y en este ejemplo, pues con algunos patrones. Primero, pues tenemos que conectar el equipo de diagnóstico, ¿verdad? Nuestro escáner, hacer un escaneo general, entonces vamos a hacer el diagnóstico. Podemos ir a seleccionar las marcas o intentar con la forma más fácil, que es ver si ya está en la base y lo autodetecta, ¿verdad? Por número BIN el equipo, lo cual ocurre en la mayoría de los casos. Indicar si solamente quiero hacer un diagnóstico o quiero generar un pre-escaneo y un post-escaneo para tener referencias de cómo venía y cómo se ve el vehículo. Y ahora sí, lo que busque el número BIN, que lo decodifique y quizá me pregunte algunas cosas, como por ejemplo si viene con llave inteligente o no. Entonces elegimos la correcta y automáticamente queda identificado el vehículo. Ya que estamos ahí, tenemos un menú en el cual aparecen dos cosas importantes. Una, diagnóstico, que es lo que típicamente alcanzamos con un equipo, en este caso MaxiSys Pro como el que vemos, en el cual están, pues sí, todas las funciones, diagnóstico de todos los sistemas, y en cada uno de ellos, pues tenemos los códigos de falla, la línea de datos, y tenemos las funciones especiales, pruebas de actuadores, calibraciones, ajustes, resets, etcétera, como estamos acostumbrados a ver en un equipo pues de gama avanzada, ¿verdad? Para taller. Y hay otra función aquí abajo que se llama Prescan. Prescan es un recorte, sí hace como un escaneo general, pero no vemos ahí funciones avanzadas. Es un escaneo rápido de alguna manera y ese Prescan pues nos sirve para dar una idea de cómo está la red en general, dónde hay códigos de falla, dónde no. Esa información se puede guardar en un reporte y entregarla al finalizar el trabajo. Y también podemos ver si algunos de los sistemas que se pudieran afectar, por ejemplo, con código de falla, pues están relacionados con el sistema ADAS. Me pregunta que si quiero adicionar fotos, le voy a decir que sí, ¿verdad? Y tome la foto, podemos tomar hasta 5 fotografías y pues bueno, la misma cámara integrada al equipo le permite agregar esas fotografías como parte de su informe. Ya que hemos resuelto esta parte del preescaneo, pues ahora sí, vamos a ver la parte de la calibración. ¿Por qué fue lo primero? Pues para integrar en el reporte y poder decir al cliente, mira, ya tenías aquí algunos problemas o no, venía muy bien. Entonces nada más fue la parte de la calibración. Y en la calibración, pues el equipo hace un recorrido de manera similar por todos los sistemas. Me refiere códigos de falla y ahora sí, muy visualmente, ¿verdad? Me indica cuáles sistemas están relacionados a ADAS, cuáles llevan calibración, cuáles tienen códigos de falla y cuál es la definición, por ejemplo, acá de esos códigos de falla, ¿no? Entonces, aquí tengo el código. Vamos a, en este caso, a hacer una calibración. Entonces, toco la parte de calibración. Me pregunta, ¿verdad? Entonces, vean, cámara, vamos a calibrar una cámara. Damos clic, no tiene códigos de falla. Me pregunta cuál es el motivo por el cual quiero calibrar. Entonces, me da una opción. Quiero calibrar la cámara porque reemplacé el cristal, porque reparé la misma cámara, porque ajusté la posición de la cámara o alguna cosa en la carrocería, porque tengo códigos de falla relacionados. Entonces, básicamente es indicar cuál es el motivo por el cual quiero calibrar esa cámara. Una vez que entramos al proceso de calibración, el equipo nos va a decir cuáles son los elementos que necesita para calibrar. Entonces, miren, por ejemplo, me da el CSC 1500. 1500 es la estructura principal. También me pide un patrón, ¿verdad? Un patrón de calibración, un reflector para láser, una plomada que le llaman, línea plomada, una cajita que es láser en 2 vías, un elemento un poco más grande que es el láser de 5 vías y un panel reflector para el mismo láser, ¿verdad? Con una guía reflectora.
Entonces, ahí están todos los elementos que me pidió. Listo. Y ahora vienen las instrucciones. ¿Cómo voy a calibrar? Pues me está diciendo que asegure mi área despejada, ¿verdad? Y que tengo que tener 1.5 metros de área despejada frente al vehículo para poder poner los elementos de calibración. No se quiere que haya estorbos, entonces una sección como esta, pues se confunden las imágenes, los patrones, la cámara quizás ni siquiera los pueda reconocer. Entonces, igual y hace una calibración, pero no sería la óptima, no quedaría muy bien, o igual de plano le aborta el proceso porque simple y sencillamente no encuentra a los targets. Entonces, una área despejada, una distancia suficiente y que no haya estorbos al frente, que sea un área óptima. Me da instrucciones, estacione el vehículo, asegúrese que el motor tenga incluso niveles de aceite, el anticongelante con sus niveles también correctos, el tanque, en este caso me pide que esté lleno, ¿verdad? Para que se mantenga el nivel de peso, que la llanta extra, herramientas, etcétera, estén dentro del vehículo para que le den el peso y la posición de altura, que no haya personas. Entonces va pidiendo diferentes requisitos que dependiendo de lo que estemos calibrando, nos va a solicitar cosas como esas, ¿verdad? Algunos prerequisitos. Por ejemplo, en cámaras, según nosotros, si cambiamos el parabrisas, lo removemos, hacemos un movimiento de altura, etcétera, pues me va a pedir calibración y aquí quiere, en el caso de cámara, que el parabrisas esté limpio, que no haya objetos que reflejen, que no haya patrones blanco-negros enfrente que puedan confundirse con el patrón de calibración, que no esté haciendo viento, ¿verdad? Entonces debe ser un lugar, si en lo posible, cerrado. La suspensión en modo jack, ¿verdad? Motor frío, por ejemplo, para cámaras de visión nocturna, que el motor esté frío porque el calor puede confundir, que no haya obstrucciones, que no haya daños en protección, etcétera. Espacios suficientes y otras cosas. Y como términos generales, independientemente de lo que nosotros vayamos a calibrar, pues siempre nos va a pedir un área iluminada, no obstrucciones, transmisión en par, estacionamiento opuesto, no carga, no personas a bordo, puertas cerradas, niveles de todo, aceite, anticongelante, gasolina, etcétera, todo bien, las llantas a presión normal de aire, ¿verdad? Nada de que algunas bajas, otras altas, etcétera. Entonces hay unos requisitos generales, unos requisitos particulares según lo que vayamos a calibrar y algunas opciones de selección de cuál es el motivo por el cual quiero calibrar, que así de a modo de resumen, sería más o menos lo que encontraríamos según lo que vayamos entrando a calibrar en el equipo. Entonces, esas son las instrucciones particulares para nuestro ejemplo, las que aparecen aquí en la pantalla, y pues bueno, ya vimos un paseo por todo lo demás. Ahora sí dice, ponga la línea de la plomada en la parte frontal y parte trasera del vehículo para encontrar pues su punto medio, ¿no? Entonces, tal cual, viene y se pone la plomada en la parte frontal, se pone la plomada en la parte trasera y en todos los casos hay que marcar el punto en el cual coincide con el piso. Estamos encontrando la línea central del vehículo. Entonces, ya pusimos en ambos. Vamos al siguiente paso. Ahora dice, en la parte trasera vamos a tener que poner nuestro radar de 5 líneas y en la parte delantera vamos a poner la plaquita reflejante. Entonces, pues bueno, ya habíamos marcado nuestro punto. Ahí ponemos la placa parte delantera. Ya habíamos marcado el punto también en la parte trasera y ahí vamos a centrar al láser. El láser tiene también entre sus 5, ¿verdad? Entre sus 5 líneas de láser, tiene una de ellas también que viene a la parte baja y ese pues sirve para encontrar el punto central que previamente habíamos marcado. Entonces con eso ya posicionamos nuestro elemento láser y la plaquita al frente. Ya cumplimos esta parte. Vamos a la que sigue. Dice que ahora hay que alinear que el láser mande una luz, ¿verdad? Y que vaya y pegue justo a reflejarse a la parte central de la placa reflejante. Entonces, con esta perilla se gira, ¿verdad? El láser sobre su base ya preestablecida hasta que logre alinearlo con la placa reflejante que pusimos al frente, de tal manera que tenemos ahora sí bien dibujada la parte central del vehículo para los efectos de establecer a partir de ahí las coordenadas que siguen. Entonces, pues ya está. Parte trasera, parte delantera, ambas bien alineadas y centrado. Siguiente. Me dice, ahora sí, como ya tenemos el centro, quitamos la placa que teníamos al frente y la recorremos una distancia determinada, manteniendo siempre el punto central y vamos a encontrar un punto nuevo
que estaría a 110.2 centímetros de distancia del frente. Entonces, pues bueno, hay que medir y hay que marcar ese punto y hay que asegurar que esa distancia quede bien, ¿verdad? Medida en dimensión y sobre todo sobre el punto de la línea verde que nos está marcando el láser que parte al vehículo en dos, ¿verdad? Desde instalados de la parte trasera del auto. Entonces, distancia de A a I, ya habíamos dicho 110.2 y manteniendo el centro del vehículo. Listo, entonces ya tenemos nuestra distancia, 110.2 centímetros. Y ahí en esa distancia vamos a montar nuestra estructura principal, en este caso el MA600. Es el más accesible, digamos, de los equipos ADAS. Ya que lo llevamos el equipo, lo preparamos, ¿verdad? Hay que ponerle el láser porque el láser nos va a dar la referencia del punto medio con el cual vamos a centrar con nuestra marca que acabamos de construir. Entonces ya tenemos una marca a esa distancia que nos pidió y en esa marca tenemos que centrar nuestro equipo y para eso pues le instalamos primero el láser para poderlo encender y que nos dé la referencia. Una vez que ya está entonces el láser puesto, todo centrado con el punto de referencia, vamos a la siguiente página. Y pues nos dice, ¿verdad? La siguiente instrucción nos dice, ahora hay que alinear para que quede todo bien centrado con respecto al vehículo. ¿Por qué? Porque ya está bien posicionado a distancia, ahora hay que asegurar que quede bien alineado y para eso utilizamos primero el punto donde centramos y segundo, una línea que nos marque el mismo láser de la estructura para que pase exactamente por el punto central de la marca al vehículo. Entonces, de esa forma ya tenemos alineado el centro del vehículo con la estructura de calibración. Bueno, nos está pidiendo algunos accesorios para montar, ¿verdad? Algunas placas. Estamos diciendo que sí. Entonces hay que buscarlas. Son este patrón. Tiene el número de parte. Entonces con ese número de parte lo vamos a encontrar y hay que montárselo al equipo. En esta imagen pues se ve el montaje de dos, ¿verdad? El procedimiento nos pide uno, pero es importante que vean que hay una regleta, que hay un aro, ¿verdad? Y una mordacita ahí para sujetarlo, para efectos de básicamente que no se vaya a caer, que no se vaya a romper. Entonces hay que colocarlo, hay que sujetarlo y pues hay que centrarlo. En este caso, vean aquí cuando lo ponemos, nos indica que pongamos atención en esta sección para encontrar este nivel, ¿verdad? Nivel de gota, nivel de agua, no sé cómo le llamen. Y básicamente el motivo de este nivel que esté ahí es que nos ayuda a hacer la regulación para que quede bien alineado, ¿verdad? Bien centrado nuestro panel de calibración. Y el siguiente paso es, con un láser más, encenderlo, ¿verdad? Este es un láser de distancia y calcular una distancia, 1350 milímetros. Entonces usamos nuestra manivela para girar a un lado y a otro y hacer que vaya subiendo la parte superior de la estructura hasta lograr la altura que nos solicita, vista, por supuesto, en la pantallita del láser. Entonces hay que darle 1350 milímetros de altura y una vez que la tenemos establecida, pues básicamente nuestra estructura estaría lista, alineada, centrada, nivelada, etcétera, frente al auto y pues a punto ahora sí de ejecutar la calibración. Como un paso previo, se reconocen las coordenadas y puntos que tiene actualmente registrado el vehículo y pues obviamente son las que va a reajustar. Entonces ya está listo para ajustar. Sí, empiezan el proceso, ¿verdad? Se reconocen los valores y se van modificando. Bueno, aquí todavía no se van modificando, se reconocen los valores y se va previendo para ejecutar ahora sí la primer calibración. En la primera calibración me dice, recorre el patrón que habíamos puesto al centro, recórrelo hacia un lado a una distancia de 550 milímetros. Entonces lo recorremos, en este caso se ve, ¿verdad?, hacia el lado izquierdo. Y una vez posicionado allá, para eso teníamos la regleta, ¿verdad? Con esta perilla, con esta lo apretamos, lo sujetamos para que no se mueva y estaríamos listos, puesto a esa distancia, para ejecutar la primer calibración. Entonces dice que tengo un tiempo de 2.53 máximo para ejecutarla.
Pues le damos a ejecutar, se ejecuta ese primer aprendizaje y ahora me dice que la mueva exactamente al lado contrario. Una misma distancia, 550 milímetros, pero del lado opuesto. E igual, tenemos un tiempo para moverlo y ejecutarlo. Una vez hecho esto, ahora sí se reconocieron las dos posiciones y ya queda calibrada nuestra cámara, en este caso, a su posición natural. Hasta ahí estaría terminado un proceso. Si vamos a la parte del escaneo, entonces podemos obtener un reporte como esto. Un reporte que nos da información de códigos de falla de todos los sistemas, ¿verdad? Tren motriz, transmisión, ABS, etcétera. Nos muestra cuáles están relacionados con sistema ADAS y si tenían o no tenían códigos de falla. Y por supuesto, después de hacer la calibración, se espera que al final, resuelto todo, pues ya no tengamos más códigos de falla en ese sistema. Los sistemas relacionados con ADAS, visión nocturna, control cruzado adaptativo, punto ciego y pues todo en positivo, ¿verdad? De que ya quedó ajustado. Cambio de carril, etcétera, etcétera. Todo ya en reporte calibrado. Después de ello, pues normalmente nosotros vemos la sugerencia de que vayamos a conducir el vehículo para comprobar que todo funcione bien, al menos en el sentir, ¿verdad? De la conducción. Entonces haga una prueba, un recorrido de prueba y vea, cerciórese de que el vehículo se siente bien, que funciona bien y estaría listo para entregar, en este caso por la parte de calibración estática. Ahora, decíamos que también existe una calibración dinámica. La calibración dinámica hay que sacar el vehículo a manejar y ya decíamos que es importante que pues tengamos de preferencia 3 carriles, ir por el central, que no haya mucho vehículo en tráfico que nos vaya deteniendo, porque necesitamos mantener una velocidad óptima, ¿verdad? Mayor a, ¿qué decía? 30 millas por hora, algo así, 50 millas por hora. Cuidado con lo, depende del vehículo, ahí le va la instrucción en pantalla, claro, de qué velocidad debe mantener. Y que haya objetos, señalizaciones, cosas, elementos que le sirvan a los radares, lidares, cámaras, sonares, etcétera, irse autocalibrando. Entonces, en esencia, un procedimiento básicamente que se realiza en calle no es tan complicado, se requiere llevar el equipo conectado al auto para que éste vaya en modo de aprendizaje y conforme vamos encontrando elementos de calibración, se va en la pantalla mostrando el avance hasta alcanzar el 100%, el momento en el cual se termina ese proceso de calibración. Entonces, por ejemplo, miren aquí una Chevrolet Silverado manejándose. Y bueno, la calle no es precisamente lo óptimo, hay mucho tráfico, no deja mucha velocidad, quizá no haya tantas señalizaciones, pero aún así, pues fue un proceso que se terminó en unos 20, 25 minutos más o menos. Dependiendo de las circunstancias, a veces puede hacer más rápido el procedimiento y algunas otras veces les va a tocar 1 hora, 2 horas, mediodía, decía una persona donde no tenían líneas rectas. Entonces, dependiendo de cómo esté su vía, va a ser el tiempo que le tome. Promedio, 20, 30 minutos, 40 minutos quizás, es un tiempo razonable para ejecutar una calibración de tipo dinámica. Y no se necesita mucho, simplemente entrar a calibración y ya le dice que saque el vehículo a funcionar y cuando saca el vehículo a manejar, automáticamente empieza a correr la barra. Entonces no hay tanta instrucción como en la otra de hallar coordenadas y demás. Miren, aquí ya quedó concluido el proceso de la calibración dinámica. Entonces fue sencillo. Nada que ver con lo de la calibración estática. Pero bueno, desafortunadamente no todos los vehículos aceptan calibración dinámica, así que tenemos que tener de las dos, con objetivos, targets, patrones, estructuras para hacer estática o simple y sencillamente con el escáner conectado al vehículo en modo aprendizaje de calibración y sacarlo a manejar. Entonces, pues son las dos alternativas. Espero con esto haber dado un buen panorama de cómo funciona, ¿verdad? O cómo serían las calibraciones estática y dinámica para efectos de sistemas ADAS. Y pues bueno, que la importancia de que estos sistemas estén bien calibrados radica en la seguridad de los ocupantes del vehículo y la seguridad de personas que puedan estar en vehículos enfrente, personas que van cruzando la calle, ¿verdad? Los peatones mismos, ¿verdad? Entonces, es seguridad para todos y es importante que si alguien concibió un tipo de sistema o un tipo de solución como esta,
pues que ayudemos a mantenerla en óptimo funcionamiento, pues para el bien de todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos, por supuesto, en otras pláticas más y que ustedes disfruten de este evento en línea y de todo lo que ahí se ofrece.